Bien, buenos días. Aunque todavía no ha llegado mucha gente, de los más de 150 que teníamos inscritos, vamos a empezar porque el profesor Cuchi tiene prisa y a las 10:30 tiene que irse rápidamente porque tiene otra reunión. Así que, bueno, primero de todo, darles la bienvenida a todos a la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, darles las gracias por su presencia y por su virtualidad. Y celebrar este acto de apertura, un acto muy cortito que vamos a tener, de apertura de esta semana sobre eficiencia energética en rehabilitación de edificios, que se celebra en paralelo con el segundo foro también sobre innovación tecnológica en edificación. Esta Semana de la Eficiencia Energética pretende sumarse a todas las actividades que a lo largo de este año se están realizando en la escuela, igual que en otros organismos, para la mejora de los conocimientos en ese tema que está ahora tan de actualidad, que es implementar medidas, soluciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios y estar preparados para el reto que nos han planteado en el 2020. Me toca únicamente dar la bienvenida y dar las gracias, en primer lugar, a los organizadores, los profesores que forman parte de la comisión de investigación, el personal de la escuela y fundamentalmente la subdirectora de investigación, doctorado y posgrado que me acompaña, la profesora Carmen Viñas, que cuando se empeña en una tarea, bueno, gracias a Dios acaba consiguiendo. Muchísimas gracias, Carmen, por todo el esfuerzo y la ilusión que has puesto, y espero que a lo largo de la mañana pues esto empieza a coger un poco de peso de gente que al final es lo único que te satisface, ¿no? Quiero dar las gracias también a todas las empresas que nos han ayudado de una manera o de otra con su aportación, fundamentalmente a la empresa IPUR, que es la patrocinadora oficial de la semana, y a otras empresas como son la empresa BAS, la empresa SICA, la empresa Rockwool, MacPay, Gas Natural, etcétera, etcétera. Como no, dar las gracias a nuestras cátedras Universidad Empresa de la escuela, la cátedra CMS Proyescon y la cátedra Arpada, que siempre nos ayudan cada vez que nos metemos en algún lío de estos, de alguna manera pretendiendo hacer visible las actuaciones de la escuela fuera para toda la sociedad. También quiero dar las gracias al Colegio de Aparejadores, que este año pues ha propuesto que fuera el año de la bioconstrucción, y nosotros como escuela nos sumamos a este año de la bioconstrucción. De hecho, una mesa redonda tiene como un subapartado el hablar sobre cómo la bioconstrucción puede de alguna manera también aportar medidas y soluciones para la mejora de la eficiencia energética. Y en principio nada más. Gracias a todos los que estáis aquí, porque sois los que dais la razón de ser de estas jornadas, de esta semana, y desearos que sea provechoso para todos vosotros, que mejore vuestros conocimientos y que también a través de los debates se puedan plantear nuevos retos y nuevas propuestas que mejoren este camino que hemos avanzado con ilusión, ¿no? Que es encontrar maneras de mejorar la eficiencia energética de los edificios ya existentes. Tenemos una conferencia inaugural por parte del profesor Cuchi, y yo quiero recordar que coincidimos en una jornada similar a esta en Sevilla, y después de una mesa redonda que tuvimos, uno de los estudiantes que estaban ahí comentó: ¿pero qué pasa? ¿Que aquí ya no vamos a construir edificios nuevos? ¿Te acuerdas, Albert? Y digo, bueno, es importante seguir construyendo, pero verdaderamente creo que España no ha decidido que tiene un parque inmobiliario importantísimo, y que lo que hay que hacer si queremos ser más sostenible en este sector es mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Pero me hizo mucha gracia la pregunta de esa estudiante, ¿no? Como horrorizada: ¿qué pasa? ¿Que ya no vamos a construir nada nuevo? Bien, voy a pasar la palabra a la subdirectora, a la profesora Carmen Viñas, para que comente algunos aspectos de tipo técnico. Profesora. Buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas. Tal como ha dicho nuestra directora, pues espero que al final, esperamos todos que al final de ellas por lo menos se hayan alcanzado, sino todas, buena parte de nuestras expectativas, las expectativas con las que comenzamos. Antes de dar comienzo a ellas, como miembro de la organización, voy a hacer algunas puntualizaciones técnicas. Ya están recogidas en esas, casi todo, yo creo, todo, tanto en el programa como en la página web, pero conviene enfatizar algunas cosas. El programa de actividades se desarrolla en 3 días, divididos en 5 jornadas. Cada una de esas sesiones tiene una pausa intermedia en la cual tomaremos café todos juntos en el hall de la escuela. La comida corre por cuenta de cada uno de los asistentes. Todas las sesiones
algunas de las sesiones van a ser grabadas por los medios de comunicación de la UPM y luego serán divulgadas a través de las redes sociales de la universidad y también de la escuela, Twitter, Facebook, Google+, YouTube, etc. El criterio para grabar estas sesiones pues ha sido, no son todas, no ha podido ser, ha sido por la disponibilidad de los medios de comunicación. No hemos visto otros sujetos que sean esas. Esa es la única razón por la cual están programadas unas que están grabadas y otras no. Para ser grabadas estas autorizaciones, estas grabaciones necesitamos, de hecho ya las tenemos, la autorización de todos los ponentes, si no, no serán grabadas. Durante la grabación saldrá en pantalla, no sé si está saliendo ahora, un mensaje que dice esta ponencia o este acto está siendo grabado. Pues yo creo que nada más, bueno, sí, decirles, recordarles todas las sesiones se realizarán aquí en el salón de actos y finalmente mañana por la tarde, después de la mesa redonda, en torno de las 6:30, tendrá lugar el concierto de piano del 50 aniversario, en el cual pues, todos los asistentes y todos los participantes a las jornadas estáis invitados y contamos con vuestra presencia. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos y con este pequeño acto quedan inauguradas las semanas sobre eficiencia energética, rehabilitación de edificios y el segundo foro sobre innovación tecnológica y edificación. Muchas gracias. Una conferencia inaugural que será impartida por el profesor Alberto Cuchí, arquitecto, profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabaja tanto en el ámbito docente como en el ámbito investigador en temas de bioconstrucción. Es miembro fundador de la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña. También es miembro fundador de Green Building Council España. Ha sido colaborador técnico en temas de sostenibilidad y edificación de diversas instituciones como la Generalitat, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona y el Consorcio de la Ciudad de Santiago. Vemos pues que tiene un amplio currículum en temas de construcción y edificación sostenible y bioconstrucción. La conferencia tiene por título Una visión país para el sector de la edificación en España, hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias, doctora Viñas. Muchas gracias a los organizadores y a la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo la verdad es que en las escuelas, mi padre es aparejador, con lo cual en las escuelas de aparejadores me encuentro como en casa. He colaborado mucho con la Escuela de Edificación de Barcelona y creo que les voy a presentar un tema que interesa. Es un informe que presentamos ya en noviembre del año pasado. Estamos haciendo, de hecho, la segunda edición, en el cual se muestra cómo la rehabilitación energética no es solo algo conveniente, algo que es muy necesario para remover el sector de la edificación en España, sino que es preciso hacerlo porque no nos queda otro remedio y, por tanto, puede ser el elemento que tire del carro, que estire a partir de ahí, digamos, de la reconversión del sector de la edificación, ese sector que hoy en día está con un encefalograma absolutamente plano, ¿no? Está muerto y, sobre todo, respecto a lo que ha sido en los últimos tiempos. Bueno, el documento que les voy a presentar está elaborado a partir, va a tener estas partes. Por una parte les voy a presentar el grupo GTR, el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación, y de dónde viene y por qué hemos trabajado en esos temas, y luego una visión estratégica para un nuevo sector de la edificación en nuestro país y un plan de acción para un sector de la vivienda, para el sector de la vivienda dentro de lo que sería ese nuevo sector de la edificación. Bueno, el Grupo GTR, este Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación, nace durante el año 2010 de una serie de congresos que tienen lugar entre Madrid y Barcelona y que de alguna manera todos se enfocan en la misma cuestión, la necesidad de emprender una rehabilitación
además a escala de barrio, sistemática y con la eficiencia energética como la punta de lanza, como el elemento clave para transformar no solo el sector, sino también la economía de este país. Nuestro país necesita cambiar hacia un modelo económico de bajo impacto ambiental, que en definitiva no deja de ser sino un modelo económico eficiente. Tenemos que aprovechar la crisis para hacer una transformación de nuestra economía, y el sector de la edificación, que tradicionalmente ha sido un caballo que tira mucho de la economía, tiene que volver a hacerlo, pero en este sentido hacia otro vector, en otra situación, con otros objetivos, ¿no? Eso se vio en Sustainable Building 10 MAT, en SB 10 MAT que tuvo lugar en Madrid en abril de 2010. Las conclusiones se repitieron un poco en un congreso que organizó el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, pero a escala nacional, en octubre creo que fue. R más S igual a F, rehabilitación más sostenibilidad igual a futuro, que insistía en esa misma receta. O sea, la rehabilitación del parque con criterios de sostenibilidad es lo que puede dar futuro no solo al sector, sino a la economía de este país. Y luego en CONAMA 10, el Congreso Nacional del Medio Ambiente, que como sabéis se celebra en noviembre cada 2 años. Este año vuelve a celebrarse aquí en Madrid, en el Palacio de Congresos, y que también tenía un grupo de trabajo referido. De hecho, al final de ese grupo de trabajo, convencidos todos exactamente de la misma idea, nos preguntamos por qué no se pone en marcha el sector de la rehabilitación. ¿Por qué todo el mundo anda de acuerdo? Todo el mundo está convencido, desde los colegios profesionales a la administración, todos, pero en cambio eso no se pone en marcha, ¿no? Bien, lo que hicimos en el grupo es un grupo de carácter subversivo. O sea, lo que queremos es subvertir el orden establecido y cambiarlo para que la rehabilitación sea posible, o sea, no con fines de beneficio propio, sino de la sociedad. Y está conformado por gente, como bueno, los veis ahí, gente que está desde Ferrovial, la Green Building Council o la universidad, estamos otros, pero que estamos todos a nivel personal. O sea, nadie está representando en su institución. Ahora se han incorporado 3 personas más. Algunos de ellos están conocidos como Juan Rubia de Val, que es de la Oficina de Rehabilitación de Zaragoza, o Enrique Jiménez Larrea, que fue antiguo director del IDAE, ¿no?, del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, ¿no? Pero estamos simplemente a nivel personal y tratando de moverlo en ese sentido. El objetivo es acelerar el cambio de modelo de sector. Básicamente, empezar por el sector de la vivienda. Creemos que el sector de la no vivienda, o sea, de otro tipo de edificios, básicamente los edificios de oficinas, los edificios de empresas, tienen mecanismos a través de los cuales ahora, por ejemplo, están legalizadas las antiguas ESCO, las empresas de servicios energéticos, que ahora son ESE, ahora están reguladas en España. Pues bien, todo lo que sea negocio tiene que ser abordado por esas empresas y, por tanto, cualquier oficina hace sus números y le saldrá a cuenta hacer su rehabilitación energética, por ejemplo, pero en vivienda eso es mucho más complicado, eso es mucho más difícil y, por tanto, hay que detectar cuáles son las barreras que impiden que se empiecen la rehabilitación de viviendas para conseguir la eficiencia energética y mostrar su viabilidad y su oportunidad, que es un poco el trabajo que les voy a presentar. El resultado lo tienen aquí, se lo pueden descargar de esos 2 sitios de internet, desde Green Building Council España y desde CONAMA. De hecho, son la Fundación CONAMA y GBC, que son organizadores de 2 de los 3 congresos que les he mencionado, que tuvieron lugar en el año 2010. Son los coordinadores del grupo, y de hecho el grupo, ya digo, en noviembre del 2011, y se lo pueden descargar gratuitamente de ahí, y además también lo tienen en inglés, en buen inglés, además, porque los redactores pues fueron Peter Sweetman, de Climate Strategy and Partners, y yo mismo, con lo cual tiene no la traducción, sino las 2 versiones, que es mucho más interesante, ¿no? Conseguimos financiación de la European Climate Foundation y de la Fundación CCIM de la Complutense, que fueron los que financiaron la edición del informe, y estamos ahora, financiados por otras empresas, haciendo la segunda edición, que saldrá seguramente coincidiendo también con el CONAMA 12 de este año. Lo pueden descargar, ya digo, gratuitamente de cualquiera de esos 2 webs. Ese trabajo, además, tuvo un consejo, además del propio GTR, tuvo un consejo asesor, expertos nacionales e internacionales. Internacionales pues están de la Agencia Internacional de la Energía, de Unión Europea,
también gente de bancos financieros, porque propone un plan de acción con financiamiento y, por tanto, también hay que revisar que eso sea creíble. Nuestra idea era conseguir un plan de acción en el cual finalmente los bancos, las financieras, dijeran, bueno, si eso se hace así, con esas condiciones, nosotros ponemos dinero ahí, o sea, y por tanto, poner en marcha ese sector. Y la verdad es que tuvimos, también están pues organizaciones de consumidores y usuarios, comisiones obreras, o sea, también algunos de los que están aquí se han incorporado ahora al grupo para la segunda edición, pero de alguna manera es un trabajo en este sentido con revisores, o sea, con gente experta en los diferentes campos que nos fueron dando toques hasta que el informe quedó realmente creíble, ¿no? Fue un informe que funcionaba. Bueno, el informe en realidad tiene dos partes. Uno es una visión estratégica, hemos de cambiar nuestro negocio, hay que cambiar de modelo de negocio. Antes le decía la directora Mercedes del Río, la pregunta esta es que no vamos a construir. Bueno, pues mucho no. De alguna manera, eso, el sector de la construcción ha sido como un árbol, ¿no? Un árbol que en realidad lo que está vivo del árbol es justo lo que está debajo de la corteza, que va creciendo y va dejando la madera como su producto. Bueno, pues nuestro sector era como esa parte del árbol que va creciendo y ahora se ha parado. Bueno, pues lo que hay detrás, que es esa madera, que es todo lo que se ha construido durante estos años, es ahora un poco nuestro negocio, es ahora un poco donde tenemos que mirar. El sector de la edificación ha sido hasta ahora el sector de la nueva construcción y veremos por qué. Bien, tiene que cambiar y ser un sector de la edificación existente. Y eso es un cambio que requiere una visión estratégica que vamos a tratar de plantear y de justificar. Y lo siguiente será, bueno, si eso es así, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ponerse a hacer? ¿Qué recursos necesitamos movilizar? ¿Qué barreras derribar para ponernos en marcha? Que es en realidad el último objetivo del informe. Bueno, pues la situación en la que estamos, no vamos a insistir porque los diarios nos van machacando continuamente con ello, pues es un entorno, digamos, de cambio global. Cambio global porque se dan una serie de condiciones críticas en varios ámbitos. Por una parte, una crisis económica y financiera de ámbito global, que ahora está teniendo su particular expresión en Europa y muy particularmente en el sur de Europa y nos afecta a nosotros de pleno, pero que es global. Estados Unidos, Obama está pendiente de la recuperación económica de Europa para ganar las elecciones en noviembre y si no las va a perder. Por tanto, ahora toca aquí, ha tocado en Estados Unidos y va a tocar en otros sitios. En Latinoamérica ahora están empezando a fallar las tasas de crecimiento que llevaban hasta ahora. En definitiva, va a ir recorriendo, pero lo que sí es cierto es que van a cambiar las condiciones que se han llevado durante los últimos 20 años. Estamos en un cambio probablemente de modelo importante que va a alterar las condiciones económicas y financieras de base que han ido trabajando, que han ido dando el sustrato durante estos últimos años. Por otra parte, tenemos una crisis ambiental y energética cada vez más crítica. El cambio climático es probablemente la línea de esa crisis más clara que en este momento más está articulando, digamos, nuevas visiones sobre lo que se debe hacer. Piensen que cada final de año tenemos la típica reunión, sea donde sea en Durban, sea en Bali, sea en Copenhague, donde se reúnen ¿En qué sitio se van a reunir el presidente chino, el norteamericano, el brasileño, el europeo y quedarse hasta las 5 de la mañana? ¿Para qué otro tema, aparte de una final de un mundial de fútbol, se reúnen toda esa gente a trabajar, ¿no? Es un tema suficientemente importante, más este año que se acaba Kioto, y por tanto hay que proponer el post-Kioto, un debate importante, pero que también va a transformar mucho. Y ligado a ello, lógicamente, los cambios sociales que eso implica, cambios sociales que se han ido gestando durante este tiempo. Bueno, eso implica un cambio global en las estructuras, en las tendencias, en las líneas de base, en todo, que nos obliga a reconsiderar la situación en la que estamos. Un cambio global que en el marco de la Unión Europea, mientras exista el euro y nosotros estemos dentro, que esperamos que sea por bastante tiempo, también se está produciendo un redimensionado. Contrariamente a lo que nos pensamos, que bueno, con la crisis todos esos temas ambientales se van a relajar, pues no, va del revés.
la Unión Europea tajantemente está marcando porque es un factor de competitividad, una economía limpia y, por tanto, se está afirmando sus objetivos para el 2020, sus objetivos para el 2050 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como saben, en el 2020 el 20% de disminución de consumo de energía primaria, de emisiones y de uso de renovables, y en el 2050 quieren reducir hasta el 20% las emisiones globales de la economía de Europa. Con un tema, la Directriz Europea de Eficiencia Energética, que afecta a los edificios, que ha funcionado con la gráfica que ven a la derecha. O sea, no estamos cumpliendo las previsiones. No estamos cumpliendo las previsiones, entre otras cosas, porque hay países como España que no se lo han tomado en serio. Bien, está una nueva directiva de eficiencia energética en edificación que está en progreso. La Dinamarca, que es quien lleva en este momento la presidencia de turno de la Unión Europea, la quiere tener lista para finales de junio. El Parlamento Europeo ya la envió y será una directiva mucho más exigente en lo que respecta, sobre todo, a edificación existente y que va a transformar nuestro panorama. Por tanto, en el ámbito inmediato que es Europa, vamos también, digamos, a encontrarnos con un entorno muy, muy limitante respecto a lo que es la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Y a su vez, la otra cosa, que es la financiación, los recursos para poder hacerlo, las ayudas. Bueno, en España estamos además en una situación comprometida doblemente, ¿no? Por una parte, lo que ha sido el sector. Claro, España, el sector de la edificación ha sido el sector de la nueva construcción por un motivo histórico, porque llevamos más de 150 años con un crecimiento constante de la población, con un crecimiento, digamos, de la base de la pirámide poblacional. Cada vez venían más y más españoles al mundo, con lo cual no hacía más sino crecer esa base de la población, y cuando esa base de la población llegaba a la edad de formar hogares, en las diferentes condiciones económicas, de ciclos económicos, etcétera, que haya, pedían vivienda. Con lo cual, la vivienda no solo mantenía la demanda, sino que crecía progresivamente la demanda de vivienda, y con ella crecía la población. Además, sumen a eso la emigración con la modernización, a partir de los años 60, la modernización del país, y por tanto, la marcha del campo a la ciudad. Claro, ha aumentado continuamente la demanda de vivienda y, por tanto, el valor de la vivienda, el valor del suelo, y ha sido tan constante que al final nos hemos acostumbrado como si eso fuese una ley natural, ¿no? Y a todos nos han avisado aquello de, niño, los papás, niño, cómprate un piso, porque el alquiler es como tirar el dinero, ¿no? Siempre va a subir de precio. Nos hemos acostumbrado a eso. Bueno, pero eso era porque iba aumentando la población, y esto, curiosamente, se acabó en la segunda mitad de la década de los 70. A partir de ahí empezó a disminuir la base de la pirámide. Ahora es como tiene la forma, no es una pirámide, sino es un árbol de Navidad, O sea, la punta y un tronco más o menos estrecho, porque ya no ha ido aumentando la base, se mantiene constante y va a empezar a disminuir. Y esa población, esa cohorte de población que disminuyó fuertemente en la segunda mitad de los 70, es la que ahora ha llegado al momento de demandar vivienda. Con lo cual nos encontramos en una crisis financiera, al fin de un ciclo especulativo, y a la vez un cambio que ese sí que es de fondo, que es la pérdida del aumento de demanda de vivienda. Y no solo la pérdida del aumento, sino que esto es la gráfica de previsiones, la evolución futura de la población en España del INE, que ahora la crisis ha hecho que, justamente, por ejemplo, predecía, déjenmelo mirar, que a partir del año 2046 la población española entraba, digamos, ya en una fase de estabilización, como ha sucedido en otros países europeos. O sea, la curva se aplana y se queda más o menos a ese nivel, ¿no? Con lo cual no aumenta la población, simplemente va envejeciendo, y el problema, todo esto respecto a la demanda de vivienda, como muchas otras cosas, afecta muchísimo. Mientras que hablamos de las pensiones de jubilación, mientras que hablamos de los problemas sanitarios de la gente mayor, no hablamos lo que eso repercute sobre la demanda de vivienda en el futuro, ¿no? Con lo cual, con esta última crisis se ha destruido esa idea de la vivienda como valor refugio de inversión, por un lado, pero es que, por otra parte, la realidad que la hacía viable también ha desaparecido. Con lo cual, ese sector de la vivienda como sector de construcción de nueva vivienda no tiene el mismo futuro, digamos, un futuro similar al pasado que ha tenido. No va a volver esos tiempos. Por otro lado, ese sector, como se ve en la gráfica de la derecha, cuando vemos la evolución de las emisiones de dióxido de carbono,
ha sido un sector que se ha acostumbrado a trabajar con el soporte de unos impactos ambientales muy considerables. Era un sector que no se ha preocupado porque no existía preocupación social, pero que por su volumen, por la cantidad de materiales que mueve, ha generado unos impactos ambientales muy grandes. Y no solo eso, sino que su producto, que son los edificios, requiere de grandes cantidades de energía y con el mix energético que tenemos en nuestro país, muchas emisiones asociadas a él. En la gráfica, ven, la gráfica a la derecha, que fue un trabajo que hicimos para el Ministerio de Vivienda en la ya lejana fecha de 2007, se ve en esa color verde, no sé cómo se da en la pantalla, se ve un poco la evolución de las emisiones imputables a la economía española, que evolucionaron desde 1990 de 100 a 151 en el 2007, ahora ha caído porque ha caído la economía. Por tanto, aumentaron un 50%. Pues bien, la evolución de gases de efecto invernadero debido al uso de energía en los edificios se ha doblado. Por tanto, nuestro sector, digamos, ha generado todavía más impacto de lo que sería el sector económico medio de España, ¿no? Somos un sector que en ese sentido somos más contaminante que el resto de la economía. Por tanto, tenemos que hacer un doble cambio, un cambio de modelo de negocio, porque se han acabado, digamos, los historiadores hablan de zócalos que sostienen las cosas, se nos ha acabado el zócalo que sostenía nuestro sector. Habrá, obviamente, edificación nueva, pero no será del mismo volumen que hemos visto hasta ahora, pero también hemos de cambiar de manera de producir y de manera de usar y mantener los edificios. Además, nos encontramos con esto. Estas son las gráficas, cuesta mucho hacer estas gráficas, pero bueno, esos son datos oficiales de lo que ha sido el sector en los últimos tiempos, ¿no? Y la caída del 2011 al 2012 todavía se ha mantenido, todavía ha caído un escalón más. Estamos construyendo el mismo número de viviendas. En España en global no lo sé, en Cataluña las mismas que construíamos en 1962, para que se hagan una idea del volumen de producción que en este momento tiene el sector. Se ha caído más de un 90%. Cualquier sector que se hunde un 90% en 4 años es un sector que tiene problemas graves, ¿no? Y claro, eso en un sector que generaba, pues esto, un volumen del 10% del Producto Interior Bruto español y del 12% del empleo. Claro, es un sector importante. Es un sector, por tanto, que además en este momento todavía tiene un know-how, todavía tiene unas empresas, aún tiene una trama productiva que vamos a ir perdiendo si no somos capaces de reconvertirla en otras funciones, ¿no? Bueno, lo que planteamos desde GTR es el cambio, es esto, abandonar la albura, dejar de pensar que somos eso que va haciendo crecer el árbol debajo de la corteza, para dedicarnos a lo que hemos producido durante todos estos años, que son todo ese parque de edificios que están en funcionamiento y que además tienen un problema grave, que es la cantidad de recursos que necesitan para funcionar y que en este momento lastran la economía española. ¿Por qué? Porque la economía española va a tener cada vez más limitadas, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya las tiene limitadas porque estamos en Kioto, pero con las perspectivas europeas todavía mucho más. Y lo que gastemos en vivienda, como lo que gastemos en transporte, lo que gastemos en sectores difusos, no lo vamos a tener para los sectores productivos, que es los que realmente están generando valor, están generando PIB, y por tanto necesitamos ahorrar energía, ahorrar emisiones en nuestro parque de edificios para que nuestra economía pueda ser competitiva. ¿Lo entienden, verdad? Creemos, por tanto, que necesitamos un nuevo sector de la edificación, un nuevo sector de la vivienda en concreto, que cumpla 3 objetivos claves, que son los que tienen ahí, ¿no? Proveer a los residentes, a la gente que vive en este país, de servicios de vivienda adecuados y de buena calidad. Alcanzar ese objetivo con una reducción, una gran reducción, una fuerte reducción de la huella ecológica del país. Eficiencia ambiental, que no deja de ser eficiencia económica. Podemos considerar los impactos ambientales como externalidades, o sea, costes que no figuran en el precio del producto, sino que ya los pagarán los demás, ¿no? Y por tanto, internalizar costes ambientales, dejar de contaminar, implica eficiencia económica. Y por último, generando una actividad económica viable y capaz de nuevo de ser generadora de empleo y además de arrastre, si tenemos un sector de la edificación, un nuevo sector de la edificación,
que sea de nuevo locomotora del resto de la economía y que está orientada hacia la eficiencia, va a arrastrar también la economía hacia la eficiencia. Por tanto, ese triple objetivo que en realidad no es sino uno y que además deba tener en cuenta los objetivos del medio y largo plazo, 2020-2030, y también 2050 en el marco de la Unión Europea. Y claro, eso nos empieza, claro, sabemos mucho de nueva edificación, ¿no? Sabemos, a todos nos han formado, a ustedes y a mí, para hacer nueva construcción. Tenemos la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, que está pensada para la nueva construcción. Tenemos el Código Técnico, que está pensado para la nueva construcción. Tenemos los agentes, tenemos los elementos financieros, bueno, teníamos los elementos financieros, pero también los urbanísticos, todos los instrumentos para la nueva edificación. Pero ¿qué tenemos para la edificación existente, para intervenir sobre ella, ¿no? El sector de la rehabilitación siempre ha sido un sector minoritario, subsidiario, muy reducido respecto al sector de la construcción y que tenía que vivir de eso. Todos los que nos hemos dedicado en algún momento a la rehabilitación sabemos que no son los mismos agentes y cuando lo son no hacen el mismo papel, no son las mismas empresas, no es la misma tecnología ni los mismos conocimientos los que se pone ahí. En realidad necesitaríamos una ley de ordenación diferente y un código técnico diferente. Necesitaríamos en realidad reconvertir ese sector. Y claro, esa reconversión empieza por entender sobre lo que vamos a actuar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos construido? Tenemos muy poca información sobre lo que tenemos construido. Apenas los censos que cada 10 años se realizan, el año pasado, el 2011, se realizó y vamos a tener los datos este año mucho más allá. Seguramente los tendremos a primeros del año que viene, o sea, mucho más tarde del Obitol, un censo de viviendas que se hace cada 10 años, ¿no? Y que no podemos tener actualizado al día, sino a través de los ejercicios matemáticos que hacen en los colegios de aparejadores y de arquitectos con las licencias finalizadas, acabadas, con unos datos que la verdad hay que mirárselos tapándose un poco los ojos, ¿no? Necesitamos información. Y información para mirar cosas y darnos cuenta de cosas de ese tipo, no como las que están en esas gráficas, sobre cómo es ese parque construido, ¿no? Por ejemplo, tenemos cerca de un 60% del total de viviendas, tenemos 25 millones de viviendas, de las cuales más de 15 millones son viviendas principales, o sea, son hogares donde viven las familias. Bien, cerca de un 60% se construyeron antes de 1980. ¿Se acuerdan la primera norma térmica que decía que había de haber algo de aislamiento en los muros? Creo recordar que era del 79, ¿no? Por tanto, todo lo que se construyó antes del censo del 80 no tienen por qué tener aislamiento, ni siquiera ningún tipo de consideración respecto a las condiciones térmicas de los edificios, ¿no? El siguiente paso fuerte que ha sido el Código Técnico. ¿Alguien vive en un edificio construido con el Código Técnico? Que levante la mano. Nadie, ¿no? No sé qué parque se habrá construido cumpliendo el Código Técnico, pero coincidió la puesta en marcha prácticamente con la crisis y si había llegado un poco antes, todo el mundo visó los proyectos antes de que se pusiera en marcha, ¿no? Temas importantes, ¿no? El 40% de las viviendas registradas en el censo de 2001 estaban en el medio rural. Por tanto, claro, cuando hablamos de edificación siempre tenemos la visión de entornos urbanos, ¿no? Madrid, Barcelona, bueno, pues el 40% no es así. El 40% se parece más a Palencia, se parece más a cómo está en Galicia, se parece más a otros lugares, ¿no? Y sí es cierto que hay grandes concentraciones de vivienda en bloques con 5 o más vivienda cada uno y por tanto que también es cierto que hay un parque ahí importante en nuestras ciudades. Ahí tenéis algunas gráficas, por ejemplo, de cuando está construido antes de 1945, entre 1945 y 1980, y entre el 80 y en la actualidad, y si son aisladas, adosadas o en bloque, ¿no? Cómo ha ido variando esa configuración. Luego también es importante cómo están ocupadas las viviendas. Yo siempre digo que los edificios no consumen energía ni emiten CO2. Tú los dejas ahí y ellos se quedan tranquilos y ni consumen energía ni emiten. Lo hace la gente que vivimos dentro, al usarlos, ¿no? Por tanto, cómo se ocupan esas viviendas es un factor importante, sobre todo si vamos a intervenir sobre ellos. La gran diferencia de la rehabilitación con la edificación no son solo problemas técnicos, sino que en la rehabilitación el bicho está dentro. Y por tanto forma parte del juego, forma parte, es el elemento, uno de los elementos claves a la hora de intervenir ahí, ¿no? Por ejemplo, pues entender esto, que el 65% del parque de viviendas construidas en el 2008 eran viviendas principales, o sea, viviendas que están ocupadas, pero es que el resto, quiere decir el otro
35% son viviendas secundarias, que además esto es o terciarias, que esto es una excepción en Europa, ¿no? O esto, que la tenencia en régimen de propiedad supone el 82% del parque de viviendas principales, que eso es justamente al revés que en Europa. En Europa el 82% de las viviendas, el 80% de las viviendas son de alquiler. No tenemos justo al revés, lo cual a la hora de intervenir sobre ese parque es importante, porque tienes que hablar con más propietarios, son otro modelo de intervención y por tanto también traspasar experiencias europeas que hace tiempo que están en ese modelo de población estabilizada, pues tiene esas diferenciales, ¿no? O cerca del 30% del parque está sobreocupado y de ahí tenemos legislación que lo vigila, o infraocupado, y eso no tenemos ninguna legislación. En Barcelona le llamamos la tieta, la señora mayor que vive sola en un piso del ensanche de 115 metros, 120 metros cuadrados, una señora mayor que vive sola, lo cual al final le genera, porque no se puede pagar la calefacción, le genera disconfort energético, o si la puede pagar, entonces hay un exceso, digamos, de energía. Problemas que aparecen nuevos a la vista de ahí. O los recursos, hablábamos de esto, utilizados en conseguir la habitabilidad, o sea, conseguir que ese parque, con esa ocupación, finalmente resulte una ocupación que sea asumible, ¿no? El uso de energía en edificios, un 65% corresponde al sector residencial, un 35% al de los otros edificios, y como son de negocio, tienen que a través de la SESCO montarse. Fíjense, en 2009 el abastecimiento doméstico de energía supuso un coste a las familias de 15.000 millones de euros, que es un dinero. Y todo esto con una gran cantidad de ineficiencia. En el 2007, el 46% de los hogares españoles usaron la electricidad para calefacción, usaron una energía de alta calidad para producir apenas calor, para dar un salto de calor a 70 grados u 80 grados de temperatura, ¿no? Hay mucha ineficiencia, un gasto elevado y por tanto ese es un margen de intervención grande. Por tanto, debemos, sobre esta visión estratégica que requiere un conocimiento del parque, a partir de ahí cómo intervenimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la tercera parte de la presentación, que sería el plan de acción para el sector de la vivienda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo intervenir? Bueno, los objetivos ahí serían la eficiencia en el uso de recursos. Vamos a hablar de eficiencia energética. La eficiencia energética, los ahorros por eficiencia energética no van a pagar mucho más allá que la eficiencia energética, pero van a estirar del sector. Es el elemento que puede poner en marcha todo el sector y a partir de ahí el arrastre de otras cosas que permitan la mejora de la habitabilidad. Y a través de esa eficiencia y esa mejora de la habitabilidad, pues hay que conseguir también la mejora en la accesibilidad. Uno de los problemas más graves del sector es que, tiene un mandato constitucional, tiene que dar cumplimiento a un mandato constitucional que es el derecho a la vivienda. Curiosamente, en el momento que producíamos más viviendas que Alemania y Francia juntas, teníamos una parte de la población que no tenía acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo gente que necesita el acceso a la vivienda porque quiere formar un hogar con gente que utilizaba la vivienda como un valor de inversión. Y dentro de esa competencia perdía el que, era más débil. Normalmente, pues la gente joven que se quiere ir. Ahora no solo tenemos el problema de la gente joven que demanda hogares, esa demanda acumulada y 700.000 viviendas sin vender. No solo tenemos ese problema, sino mucha gente que está en riesgo de perder la vivienda que tiene ahora, como vamos leyendo continuamente en el diario. Ese es un problema que también se debe resolver dentro del sector. Bien, y la primera pregunta es si queremos intervenir sobre el sector y desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién lo paga esto? Bueno, para un presupuesto de rehabilitación, o sea, para la inversión total que vamos a hacer, pues tenemos tres posibles fuentes de recursos. Uno es el valor presente y el valor futuro del ahorro energético. O sea, si hacemos una inversión y vamos a ahorrar en la factura de los consumos energéticos, pues es como la capitalización de una inversión. Luego, reducimos emisiones de dióxido de carbono. Ahora estamos en un escenario fantástico. Los emisores difusos, que son los edificios y los coches, que generan emisiones,
el exceso de emisiones los paga el gobierno español de los presupuestos del Estado. O sea, yo no tengo coche. Todo lo que emiten ustedes con su coche es igual, lo pagamos a medias. Esto es muy poco económico, por tanto, lo que hay que conseguir es bajar ese precio, ese valor de las emisiones de CO2 ligadas al uso de energía en los edificios e introducirlas cuando se hace una reforma, esa reducción, bajar ese valor ahí. Eso permitirá añadir dinero aquí. Y luego presupuesto de otras mejoras que se hagan paralelamente. En Alemania, en las políticas públicas de financiación de eficiencia energética, consiguen que por cada euro que se invierte para eficiencia energética se arrastra otro euro adicional para mejorar la calidad del edificio, porque el propietario ya metido en obras, pues tiene ese dinero, lo pone y se mejora, ¿no? Por tanto, hay un efecto en ese sentido de arrastre. ¿Y quién tiene ese dinero? Ese es el otro problema. El dinero lo pueden tener las administraciones, los propietarios, los ocupantes, las entidades financieras, las empresas de servicio energético. Hay muchas fuentes de valor, pero claro, el problema es, si esa gente tiene el dinero, tiene que asegurarse que si lo pone para la inversión en eficiencia energética, le retorne a él ese dinero. Necesita unos compromisos que, como veremos, los vamos a pedir a 20 años, por ejemplo. Bueno, todo eso requiere rehacer el sistema de propiedad de la vivienda para establecer derechos de la gente que invierte, del agente que invierte en eficiencia energética, para asegurarle el retorno en los ahorros, ¿no? En este momento no hay inversión en eficiencia energética porque eso no está garantizado. Y eso nos lo han dicho desde el Banco de Santander, el ICO y el Banco Europeo de Inversiones. Si se soluciona ese problema, hay dinero para invertir en eficiencia energética. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, con las bases de datos disponibles, mirar los diferentes formatos de población, de rural, poblaciones medianas, grandes ciudades, cómo está distribuido ese parque. Hemos establecido una serie de filtros en función del estado de conservación, de las características energéticas de los edificios, de las condiciones socioeconómicas de los habitantes, de las características de la edificación. No vamos a invertir en eficiencia energética un edificio que tiene problemas de impermeabilidad o problemas estructurales. Primero hay que arreglarlos. Y a partir de aquí hemos hecho menús de prioridades, opciones y herramientas para establecer ese plan de acción, o sea, cómo ir interviniendo. Se lo explico. Bueno, los factores que inciden en la rehabilitación energética de una vivienda es, aparte del clima, es la antigüedad de la vivienda. ¿Por qué? Porque conoceremos un poco cuál es la tipología, si va a tener muros macizos, muros con cámara, si va a tener aislamiento o no, cómo van a ser los acristalamientos. De alguna manera también la altura de la edificación, porque en ese sentido vamos a ver, en función de cómo sea el volumen de la vivienda, pues la relación, el volumen del edificio, la relación piel-superficie, en fin, todos esos factores de forma. Si son unifamiliares o plurifamiliares, que va a afectar a la gestión de las ayudas, hay que poner de acuerdo comunidades de propietarios o no. Y por último, el entorno de la vivienda. No es lo mismo arreglar una vivienda en Barcelona o Madrid que hacerlo en medio rural de Galicia, porque los instrumentos, las tecnologías, etcétera, son distintas, ¿no? A partir de ahí, digamos, cogemos el parque de viviendas existente en España y definimos 10 puntos calientes, 10 hotspots, ¿no?, que acaban agrupando a 74% de los 20 millones de viviendas construidas antes del 2001. 2001, por tanto, ya tienen más de 10 años, por tanto, podrían ser sujeto de rehabilitación. Las que se han construido del 2001 al 2011, hay que pensar que están todavía dentro de la garantía que marca la ley. De esas, 10 millones y medio son viviendas principales, las que se recogen en los hotspots, que son el 73% de las viviendas principales construidas antes de 2001 y el 65% de las estimadas para 2011. Y estos son un poco los hotspots, esos marcados aquí, ¿no? Si se fijan en este cuadro, arriba aparecen el número de viviendas, si son unifamiliares o plurifamiliares, la dimensión del núcleo en el que están, menos de 10.000 habitantes, entre 10.000 y 100.000 o más de 100.000, por tanto, núcleos más bien rurales o pequeños municipios, municipios medianos y grandes municipios, por tanto, estos son unifamiliares, estos son pluris. Si están construidas antes de 1960, y por tanto sabemos que es una construcción básicamente tradicional, entre 1960 y 1980, que serían pues construcciones más convencionales
en los que aparecerían pues ya los forjados pesados, etcétera, los muros con cámara, y hasta 1980 porque hay ese cambio normativo, y entre 1980 y 2001 el que supone que ya cumplen unas ciertas normativas térmicas. Y a partir de aquí también el número de plantas sobre rasante, y por tanto un poco esa relación entre la cubierta y los cerramientos, las medianeras, la solera, etcétera, que da esa proporción de por dónde vamos a perder. Y de los millones de viviendas, número de viviendas, pues hay estos hotspots. Ya se ve que hay que es muy importante, viviendas grandes construidas en 1960-80 de mayor de 100.000 habitantes, por tanto los polígonos que están en ciudades grandes, pero todo esto, por ejemplo, son viviendas rurales, unifamiliares o plurifamiliares. En fin, hay esos 10 hotspots que digo son diferentes y que por tanto requieren modelos de intervención diferentes, costes diferentes y por tanto en función de su situación geográfica también retornos diferentes. Por tanto van a ser modelos de operación distintos, ¿no? Por ejemplo, este es el hotspot C, el C es este de aquí, viviendas rurales construidas de baja altura, construidas entre 1960 y 1980, pues por ejemplo, este es el mapa que nos permite saber dónde están. Pues están básicamente en Galicia, en Murcia y en la provincia de Barcelona, y luego pues hay expresiones aquí tienen en función del degradación, por tanto, las tenemos colocadas. Y claro, cuando uno las tiene en un mapa, tiene también los grados día, o sea, sabe cuál es la demanda energética que tienen esas viviendas y por tanto puedo hacer simulaciones de cuáles son los costes energéticos de cada uno de estos hotspots porque sabe dónde están, sabe cómo son y por tanto puede hacer una distribución de los consumos energéticos de los edificios de viviendas de un año estándar entre estos hotspots. Por ejemplo, este es el consumo energético por calefacción en viviendas principales en edificios residenciales distribuidos por hotspots, ¿no? Y dentro de cada hotspot sabemos, dentro de cada punto caliente sabemos, como sabemos dónde está, podemos hacer esa distribución. Y por tanto, podemos hacer un cierto cálculo de dónde se concentra ese consumo energético y por tanto las intervenciones de rehabilitación, cuánto podrían ahorrar en cada uno de ellos y en cada una de las provincias. ¿Ven el tema? Ahora estamos trabajando sobre hotspots concretos y claro, lo estupendo sería si consiguiésemos ligar esto con el cadastro, porque el cadastro desde los tiempos del ministro Borrell se actualiza continuamente, ¿no? Si en vez de tener que trabajar sobre los datos del censo pudiésemos trabajar con los del cadastro, naturalmente con GIS, usando GIS, podríamos tener esto absolutamente actualizado, ¿no? Y datos muy reales. Bueno, pues a partir de ahí establecemos unas bases para ese plan de acción. Unas bases que implican una cosa muy importante, una intervención en las viviendas que permita la reducción del consumo energético de calefacción del 80%. A ver, hay una gran discusión sobre cómo hay que intervenir en las viviendas, ¿no? Vamos a intervenir sobre lo que ahora es eficiente y tiene unos retornos rápidos, cambiamos la caldera de calefacción, reducimos en un 20% el consumo y las emisiones y por tanto esto lo amortizamos en 3 años, en Ávila. Esta es una opción, pero cuando vayas a hacer el siguiente paso te vas a encontrar con que el periodo de retorno es mucho más largo y al final vas a dejar sin hacer aquellas cosas que requieren un retorno demasiado grande. Por tanto, hay que ir a paquetes que permitan obtener ya los objetivos finales, para que lo que tiene un periodo de amortización más corto, más rápido, financie lo que tiene un periodo más largo. Las actuales políticas que llevan tanto las compañías energéticas como muchos gobiernos regionales o autonómicos e incluso municipales, de ir actuando por franjas, es peligroso porque deja cosas que no vamos a poder recoger en el futuro. ¿Lo entienden? Por tanto, hay que ir a políticas globales. Cuando se entra en una vivienda o en un parque de viviendas, hay que rehabilitar a fondo. Lógicamente, necesita financiación de actuaciones con un coste controlado y en un tiempo, por ejemplo, de 20 años, que hemos contado que es el que nos permitiría empezar relativamente rápido. Claro, necesitaríamos ahora, para empezar, una financiación inicial pública del 25% del coste de la reforma. Y ahora me mirarán así y dirán, está hablando de financiación pública. Bueno, eso retorna. Y retorna prácticamente en el primer año, porque claro, implica trabajo. Y por tanto, dejar de pagar seguros sociales a la gente implica
levantar una parte de la economía sumergida que, como todos sabemos, se dedica a la rehabilitación y, por tanto, que pague IVA y, por tanto, que incremente. Y, además, el Gobierno parece ser que estaba dispuesto a volver a colocar el 15% de desgravación fiscal para la nueva construcción. Por tanto, ya estaba dispuesto a colocar fondos o a perder entradas de fondos para ese tema, ¿no? No es inviable, no es inviable. Luego hay que pensar. En este momento se están rehabilitando en España a lo mejor 25.000 viviendas. Como veremos, estamos hablando de rehabilitar 250.000 viviendas al año. Por tanto, 10 veces más. El cambio tecnológico que eso puede suponer es como pensar que estamos hablando del garaje donde nos arreglan el coche, el Manitas, al lado de casa, y te hago un apaño y tiras, a industrializar eso. El cambio tecnológico es enorme. Ya me acuerdo, no se acordarán ustedes de la luminosis hace 20 años, alguno de por aquí tiene ya cara de acordarse de lo que pasó hace 20 años. Bueno, era un desastre y era, que un piso tuviese luminosis era un coste enorme. Pero claro, habían tantos metros lineales de viguetas de forjados con problema de luminosis que, bueno, pues acabaron saliendo unas patentes que se amortizaban de patillas de aluminio fantásticos, telescópicas, que luego se fijaban a los muros, que finalmente pues suponían 20.000 pesetas por metro cuadrado, antiguas pesetas, la rehabilitación de una vivienda, con lo cual, a partir de ahí, el cambio tecnológico que hubo, la reducción de costos cuadrados, cambió completamente las percepciones que habían. Eso también va a suceder en rehabilitación. Cuando estemos no con 35.000 o 25.000 viviendas, sino con 350.000 o 250.000, cambiará el ámbito tecnológico. Una capacidad de arrastre, cuando invertimos 2 euros, no contamos que pasen 2 euros como los alemanes, pero sí 1, por tanto hay un arrastre. Luego hay que contar que la energía va a subir. Cuando se miran las predicciones de energía, tenemos un escalón muy grande en los próximos 4 o 5 años y luego una subida constante. Nuestro escalón será mayor porque tenemos todo el tema de la energía eléctrica acumulado, el déficit eléctrico, y lo tenemos que pagar. Un valor medio del CO2 equivalente a un 15% del coste de la energía ahorrado, ese valor que tiene que bajar y hacerse real. Y finalmente pensar que esto genera hasta 18 nuevos empleos por cada 1.000.000 de euros invertidos, y esto es una visión conservadora, ¿no? Con esto, y claro, considerando pues, bueno, que hay que intervenir, que hay que poner dinero para permitir, en función de la renta, mejorar las condiciones de la edificación para poder hacer la rehabilitación energética, o sea, no solo va a haber rehabilitación energética. Bueno, en función de... no nos vamos a alargar mucho. Este sería un poco el gráfico final. Fíjense, en este plan de acción que consideramos, en el 2020 se habrían reformado 2.600.000 viviendas, en el 2030 6 millones de viviendas, en el 2050 10 millones de viviendas. La inversión acumulada en millones de euros serían 65.000 en el 2020, 150.000 en el 2030, 240.000 millones de euros en el 2050. Les parecerá una cantidad extraordinaria. Bueno, pues era lo que figuraba y pasó por las Cortes, por el Congreso y el Senado por aclamación, sin ninguna discusión siquiera, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, que entró en el 2005 y era hasta el 2020, o sea, lo hacía en 15 años, esto estamos hablando de empezar este año y acabar el 2050, o sea, hablamos de 38 años, pues tenía ese mismo valor, del cual la mitad era inversión pública. En este caso veremos que es mucho menor la inversión pública que hay que hacer. Fíjense cómo los retornos acumulados por ahorro de energía y emisiones de CO2, al primero son muy débiles, luego se van acercando, pero fíjense, en el 2050 o nos gastamos 240.000 millones o habrá que pagar 300.000 millones. Es negocio. Hay que conseguir que quien invierta el dinero ahorre, porque cuidado, no sea que unos tuviesen que pagar 240.000 millones y fuesen otros los que tuviesen que pagar los 300.000. Ese es el tema que hay que hacer. Pero a largo plazo salen las cuentas. Y si no lo pagamos con ese dinero, lo vamos a pagar con pobreza energética, o sea, con falta de habitabilidad, con que las casas no tengan las condiciones que deban tener. Finalmente, eso nos permite, en el 2020, una reducción de emisiones de CO2 respecto a las viviendas en 2001 del 27%, lo cual permitiría cumplir los objetivos europeos del 2020 con otras acciones en otros sectores económicos, pero eso es lo que iba a permitir o permitirá que España cumpla ese 20% y que España cumpla el 80% en 2050. Y sin llegar a ser, naturalmente,
el sector que ha sido en el pasado, sí un sector importante con una cantidad de generación de puestos de trabajo directamente ligados a esa rehabilitación energética y a su arrastre muy grande, ¿no? Por tanto, es poner el sector en marcha para ir funcionando. Eso es un poco las fases del plan. Estamos en la fase de lanzamiento y diseño de políticas, estamos desde GTR insistiendo frente al Gobierno, frente a las agencias autonómicas, frente a los colegios profesionales para que esto se lleve a cabo. 2014-2020, fase de desarrollo, continuidad y finalmente en el 2030-50 ya una fase de estabilización. Y estos son la magnitud de la inversión. En la primera etapa hay que poner, en gris sería lo que son subsidios directos, préstamos blandos de apoyo o el valor del CO2 y también dinero que habría que poner para conseguir arreglar temas de estructura, temas de habitabilidad en definitiva. Esto es la inversión privada en eficiencia energética y este color es la inversión privada no dirigida a eficiencia energética. Como ven, en el arranque necesitamos dinero público, aunque enseguida es el dinero privado el que funciona, y el resto, como ven, se va manteniendo en los diferentes procesos. Y claro, estamos hablando de inversiones del orden de 10.000 millones de euros anuales. ¿Cuánto es eso? ¿Un tercio de Bankia? Claro, para que esto sea posible es necesario, lógicamente, una apuesta política. Esa financiación, a través del ICO, a un coste razonablemente reducido, a un plazo suficiente, estabilizar de perturbaciones como la que estamos ahora, pero en esto vamos a tener ayuda europea. Si presentamos este plan a Europa, ¿tienen dinero para financiarlo? ¿Tienen dinero para financiar planes como ese, de ese tipo? Y, por tanto, nos pueden ayudar a conseguir esa financiación razonable. Un sistema claro de valoración del ahorro de las emisiones de dióxido de carbono para ponerlas en el precio de la energía, eso hay que hacerlo. Esa subvención estatal inicial o reducción equivalente de impuestos que retorna, con ese 25% retorna, y retorna en el plazo de un año, o sea, es inmediato. A partir de cierto momento, la obligatoriedad de realizar una renovación energética en viviendas principales para cierto nivel de viviendas y, claro, básicamente un marco legislativo que contemple la rehabilitación. Necesitamos un código técnico de la rehabilitación, necesitamos una ley de ordenación de la rehabilitación, necesitamos potenciar que ese inversor recupere, se asegure, tenga garantizado la recuperación de ese dinero con los ahorros energéticos. Necesitamos, en definitiva, la reconversión del sector de la edificación hacia un sector de rehabilitación. Pues nada más, quería animarles, por tanto, a que las jornadas en las que van a estar dedicadas a la eficiencia energética no es una cosa más, sino el vector decisivo en un cambio de modelo que necesitamos para nuestro sector de la edificación. Muchas gracias y tienen ahí el informe completo que se lo pueden descargar y leer tranquilamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cuchi, por esta exposición tan clara de la situación del sector en la actualidad y como también nos ha dejado pues, muy claro cómo es posible optimizar la energía, los recursos económicos, las infraestructuras y los recursos humanos. Gracias por todo. Gracias a ustedes.